El millonario llega temprano y descubre a su hermano mendigo en su mansión. Impacto total. Era una tarde radiante de primavera en las afueras de la ciudad. Alejandro Rivera, un millonario implacable, con un carácter que helaba la sangre y un ego que ocupaba más espacio que su lujosa mansión, había decidido llegar temprano a casa. Las sienes de su cabello oscuro, siempre perfectamente peinado, comenzaban a mostrar destellos de gris. Pero, ¿a quién le importaba? Su mundo era el poder, la avaricia, y en ocasiones, el silencio. Sin embargo, ese día algo no estaba bien. Al cruzar el umbral de su hogar, sus pasos resonaban en el mármol brillante, como el eco de decisiones que solo él entendía. Su mansión, un laberinto de opulencia, parecía tener un susurro inquietante que nunca había notado antes. A medida que avanzaba por los pasillos adornados con arte valioso y recuerdos de una familia destruida, un sonido rompió el silencio. Una voz temblorosa provenía del antiguo cuarto de servicio, un lugar al que nadie entraba desde hacía décadas. Su corazón, aunque entrenado para no sentir, palpitó. Se acercó con cautela, abriendo la puerta y quedándose paralizado. Ahí, en medio de la oscuridad y el polvo, estaba Ignacio, su hermano mayor, el hombre al que había creído perdido para siempre. Su rostro demacrado, rodeado de ropas harapientas, desnudaba un alma olvidada. Eran años de abandono juntos, pero Alejandro había cerrado esa puerta. «Ignacio», murmuró, incapaz de pronunciar más. La mirada de su hermano, llena de desconcierto y resignación, lo atravesó como un rayo. Un remordimiento punzante se apoderó de él, una sensación tan extraña que casi le tomó por sorpresa. ¿Qué había hecho? ¿Qué había permitido que sucediera? Ignacio comenzó a hablar. Su voz era un hilo tenuemente tejido, describiendo años de sufrimiento y hambre, de días y noches donde la familia dejaba de existir. Cada palabra que pronunciaba, cada recuerdo que compartía, era un martillo golpeando la frágil fachada que Alejandro había construido con tanto cuidado. La culpa, aquella fría compañera, se instaló en su pecho, apretando con fuerza. Mientras escuchaba, las sombras del pasado comenzaron a tomar forma. ¿Qué otros secretos se ocultaban detrás de la fachada de su imperio? Gente a su alrededor famosa por ser leal, pero que, él sabía, también podía traicionar. Una nube oscura de sospecha se cernía sobre su cabeza. Sus más cercanos aliados tal vez no querían que este encuentro viese la luz, temerosos de cómo un secreto como este podría arruinar su legado. El aire en la habitación se volvió denso, como si las paredes respiraran la tensión acumulada a través de los años. Alejandro luchó con la pregunta en su mente. ¿Abriría la puerta a un pasado que podría destruirlo todo? ¿O por el contrario, lo mantendría oculto por miedo a perderlo todo? La incertidumbre se convirtió en un eco ensordecedor, prometiendo que el choque entre poder, sangre y lealtades apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ignacio dejó de hablar de repente, como si las palabras se le hubiesen atragantado en la garganta. Alejandro sintió cómo la culpa se espesaba en la atmósfera. Pero justo en ese momento, un ruido sordo sorprendió a ambos. Un golpe fuerte, seguido de un grito desgarrador, provenía del pasillo. La puerta de la habitación se sacudió con un estruendo. Alejandro se giró, su corazón latiendo con furia, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Apareció Miguel, su asistente, con los ojos desorbitados, pálido como la muerte. «Alejandro, tienes que venir. Es tu padre. Ha tenido un accidente». Las palabras de Miguel resonaron como un eco lejano. Alejandro sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies, y sin pensarlo, corrió detrás de él. Ignacio lo siguió, aunque con una inercia que parecía sacarlo de su propia pesadilla. No podía pensar. Su mente se había quedado atrapada en el horror del encuentro que acababa de vivir. Al llegar al despacho,
La escena era caótica. Su padre, don Fernando, yacía en el suelo, inmóvil. Un charco oscuro se iba expandiendo alrededor de su cabeza. Alejandro sintió un vacío en el estómago, como si una mano fría le hubiera agarrado las entrañas. Sin embargo, en medio del caos, algo llamó su atención. Cerca de su padre, una fotografía rasgada en el suelo. La levantó, y su corazón se detuvo al ver a su madre, pero no estaba solo. Junto a ella, un joven con cara de Ignacio, mucho más joven. Algo era distinto, había una familiaridad inquietante. Eso no puede ser, murmuró Ignacio, incapaz de contener la emoción. Las palabras acariciaron la tensión en el aire. Alejandro miró a su hermano, buscando respuestas en su rostro desmoronado. Pero solo encontró confusión. La imagen era clara, el mismo ángulo, la misma sonrisa. Entonces, una paramédico llegó corriendo, y detrás de ella, los gritos comenzaron a llenarlo todo. Alejandro, entre la desesperación y el terror, buscó la mirada de Ignacio, pero lo que vio ahí le heló la sangre. El rostro de su hermano estaba transformado. Un rictus de horror se dibujaba en sus labios palpitantes. Él no puede. La voz de Ignacio temblaba. No puede ser. No. Puede ser. Él me lo dijo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Ignacio? Alejandro apretó los puños. La ira y la confusión se arremolinaban en su pecho. Que había algo más, que no era solo mi madre. La voz de Ignacio fue un susurro agónico. Él sabía sobre mí, sobre ti. No somos lo que creemos. La revelación golpeó a Alejandro, como si un balde de agua helada le hubiese caído encima. No podía aceptar lo que estaba oyendo. El eco de sus palabras retumbaba en su cabeza. Engaño, verdad, dudas. Su mundo extenso y perfecto comenzaba a desmoronarse en un instante. Había estado cerrando puertas a su pasado, y ahora, al abrir una, se le caían los cimientos de la realidad. Mientras las luces de la ambulancia parpadeaban, la sirena resonando en la distancia, Alejandro se dio cuenta de que las decisiones que había tomado lo traían a este momento crítico. Tenía dos caminos delante de él: descubrir la verdad absoluta, a riesgo de perderlo todo, o seguir cegado por la mentira. Ahora mismo, Ignacio, tú y yo tenemos que hablar, exclamó, su voz cargada de furia y desesperación. Pero antes de que pudiera avanzar, un estruendo ensordecedor interrumpió todo. Una explosión sacudió los cimientos de la mansión, rompiendo la ventana e inyectando horror e incertidumbre en el aire. Y allí quedó Alejandro, con la fotografía en la mano y el futuro desmoronándose a su alrededor. La explosión resonó como un trueno en el silencio y el caos que ya reinaba en la mansión. Alejandro sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, y su corazón se detuvo por un segundo. El cristales volaron por los aires, y el grito de Ignacio se perdió entre el estruendo. Todo fue un caos. Humo, gritos y una sensación de inminente destrucción lo rodeaban. «Ignacio», Alejandro gritó, intentando atravesar la nube de polvo que ahora lo envolvía. Sus ojos ardían y su pecho estaba apretado. No podía perder a su hermano ahora, no cuando habían comenzado a enfrentar su verdad. Esa imagen en su mano, el rostro juvenil de Ignacio junto a su madre, giraba en su mente como un torbellino. «Alejandro, tenemos que salir». Miguel, su asistente, tiró de su brazo, y el pánico en su voz lo despertó del trance. Luchando contra el vómito que le subía por la garganta, Alejandro siguió a Miguel, en busca de un camino hacia la salida. Pero el humo era espeso, casi tangible, y las llamas comenzaron a devorar los costados de la habitación. Alejandro vio cómo las sombras de los muebles se derretían en las llamas, y un agudo crujido resonó. Cualquier indicio de normalidad se estaba desmoronando. De repente, en medio del caos, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Don Fernando! ¡Don Fernando!». La enfermera que había venido con la ambulancia había caído al suelo. Su rostro pálido reflejaba terror. Alejandro sintió una punzada en su pecho al recordar a su padre, tendido en el suelo, inerte. «Regresa, Alejandro», le gritó Miguel. Pero él no podía enfocarse en eso. Tenía que encontrar a Ignacio. «Ignacio, ¿dónde estás?». Su voz se alzó, pero la respuesta fue solo el eco de su propio grito. Dedicó un instante a buscarlo, y cuando lo hizo, lo encontró en la esquina de la habitación, con la mirada perdida en un rincón oscuro, como si la realidad se le cayera. «¡Alejandro!». Ignacio lo miró con pánico, lágrimas surcando sus mejillas cubiertas de hollín. «No puede ser, él no puede morir. Es él quien
¿Quién? Ignacio. ¿Qué sabes? Dímelo. La urgencia se transformó en una necesidad. Alejandro sintió que el universo entero se comprimía en ese instante. Las palabras de su hermano eran la clave. Mi madre. Ignacio balbuceó, su voz temblaba. Ella tenía un secreto. Algo que tu padre, ella tuvo que llevarlo a la tumba. No somos solo hermanos, Alejandro. Él nunca fue solo su padre. La mente de Alejandro se detuvo. ¿Qué estaba diciendo? Todo parecía un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Pero antes de que pudiera procesarlo, un nuevo estruendo hizo que las paredes temblaran y una sección del techo colapsara. Ambos hermanos dieron un salto hacia atrás, y Alejandro sintió el helado aliento de la mortandad en su nuca. Justo en ese momento, el rostro de Ignacio se transformó. Sus ojos se agrandaron al observar algo detrás de Alejandro. Una figura alta y oscura emergió del humo, moviéndose con una rapidez sobrehumana. «¡Sal de aquí!», gritó Ignacio. Sus palabras estaban teñidas de un terror palpable. Alejandro se dio la vuelta y lo que vio lo dejó paralizado. Un hombre vestido de negro, con una máscara que cubría su rostro, avanzaba hacia ellos, una expresión fría y decidida en sus ojos. «Soy el mensaje», dijo el extraño con una voz profunda y resonante que retumbó en las paredes. «Él no es quien piensas que es». Las llamas comenzaron a tomar aún más fuerza, y el tiempo parecía detenerse en esa fracción de segundo. Alejandro e Ignacio disponían de escasos segundos. El futuro estaba a un paso de desmoronarse, revelando verdades que jamás habían imaginado. El eco de sus palabras resonaba en la mente de Alejandro. Se sintió atrapado entre el terror y la urgencia de descubrir qué significaban. ¿Qué secreto tan oscuro envolvía a su familia? ¿Quién era realmente su padre? Sin tiempo que perder, Alejandro se volvió hacia Ignacio, pero su hermano había desaparecido entre el caos. La figura enmascarada se acercaba, y con cada paso, el rostro de su padre moribundo cruzaba su mente como un recordatorio desgarrador. Las llamas rugían cada vez más, y Alejandro se dio cuenta. Tenía que escapar, pero también debía desentrañar esta verdad hasta las últimas consecuencias. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba? La incertidumbre lo atrapaba, mientras los gritos y el horror lo rodeaban. ¿Quién era el verdadero enemigo? La realidad estaba a punto de cambiar para siempre. La figura enmascarada se acercaba, y el aire se volvió denso con una mezcla de miedo y confusión. «Soy el mensaje», repitió con tono grave. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina corría por sus venas. «¿Qué mensaje?», gritó, luchando por abrirse paso entre el humo y el terror que lo envolvían. La figura levantó una mano, gesticulando hacia él y luego a Ignacio. «Ustedes no saben lo que realmente son». Cada palabra era como un cuchillo, afilado y cortante. Ignacio, paralizado por la angustia, parecía absorber cada letra. «Tienes que decirnos la verdad», le suplicó Alejandro, sintiéndose columpiado entre la realidad y el caos. En ese instante, un rugido ensordecedor quebró el aire. Las llamas devoraban la habitación, asfixiando cualquier sentido de seguridad. «Salgan de aquí», gritó Miguel, arrastrando a Alejandro hacia la puerta. Pero antes de que pudieran escapar, un eco profundo resonó en el suelo, como si la casa misma estuviera protestando. «¡Mierda! ¡Rápido!», Alejandro gritó. Su voz apenas hueca entre el tumulto. Finalmente encontraron una salida. Al salir al aire libre, las sirenas de las ambulancias llenaban el ambiente. Pero lo que vieron los detuvo en seco. Su padre, aún tendido en el suelo, pero a su lado había alguien más, alguien que parecía sacado de un cuento de terror. Era Valeria, la enfermera que había estado tratando a don Fernando, pero su rostro no mostraba el cansancio habitual. En su mirada había algo oscuro, como si conociera más de lo que dejaba entrever. «Alejandro», exclamó, su voz temblando, «tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué verdad?». La frustración hizo que Alejandro gritara. «No tengo tiempo». Un suspiro profundo de Valeria llenó el aire. «Tu madre no solo era tu madre. Ella estaba involucrada en algo más grande, algo que tu padre nunca debió descubrir. Algo que ustedes dos no son solo hermanos, Alejandro». Las palabras eran densas, cada una pesaba como un ladrillo. «Ignacio no es lo que piensas. Ustedes son más que familia». Alejandro miró a Ignacio y luego a Valeria.
¿Qué estás diciendo? Esto no puede ser cierto. Valeria avanzó, tomando a Alejandro del brazo. Debes escucharlo, está en peligro. El secreto que guardaban. Su padre sabía algo, y ahora, ellos vienen por ustedes. Señaló la figura enmascarada que había desaparecido entre el humo. No hay tiempo, insistió. Tienen que irse, y deben entender la verdad de su linaje. Ustedes están conectados. Solo que no saben cómo. La urgencia en su voz presionaba el pecho de Alejandro, como si una cuerda invisible lo atara a un destino que no comprendía. El caos comenzó a sentirse distante, la realidad parecía distorsionarse. Las palabras de Valeria lo abrumaban. ¿Qué significaba? ¿Eso? ¿Eran en realidad hermanos? Todo lo que había construido su vida como millonario, todo era una mentira. La figura enmascarada reapareció, y justo antes de que pudiera moverse, un segundo estruendo sacudió el suelo. El cielo se oscureció de repente, como si el universo estuviera por desplomarse. Alejandro sintió que podía perder el control. Todo se alzaba en su contra. La verdad, la mentira, el linaje, todo chocaba en su mente. «Mierda, hay que moverse», gritó Miguel, tratando de arrastrarlos de nuevo. Ahora, una ola de miedo lo invadió. Mientras corrían sentía su corazón retumbar en sus oídos. ¿Qué pasaría si la verdad era más oscura de lo que pensaba? ¿Quién realmente era? Pero lo que más dominaba su mente era el miedo por Ignacio. A su lado, la historia de sus vidas cambiaba irrevocablemente. ¿Acaso su encuentro había sido el inicio de algo mayor o un desenlace trágico? Mientras escapaban hacia la oscuridad, Alejandro supo que no estaba corriendo solo hacia la seguridad, sino hacia un abismo de revelaciones que cambiarían para siempre lo que pensaba que era su realidad. Las sirenas resonaban, el caos los rodeaba, mientras Alejandro y Ignacio corrían hacia la salida. Miguel los empujaba, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Las palabras de Valeria, llenas de secretos oscuros, retumbaban en su cabeza. ¿Qué hacía su madre? ¿Quiénes eran realmente? Al salir, el aire fresco golpeó sus rostros, un contraste con el calor y el humo de la mansión. Alejandro miró hacia atrás buscando a Ignacio, y su corazón se detuvo en seco. En la sombra de la casa en llamas, vio a alguien, un grupo de hombres vestidos de negro, apareciendo de la nada, con miradas cautelosas. Había un aire de amenaza en ellos, como si estuvieran allí por una razón. «¡Vamos!», gritó Miguel, tirando de él. Pero Alejandro permaneció parado, atrapado entre el pasado y la inminente tragedia. Fue entonces cuando lo vio, una figura conocida al frente del grupo, que avanzaba a paso firme. Era su madre. El rostro de Valeria se iluminó de incredulidad, y su corazón se detuvo por un instante. ¿Pero cómo? ¿No había muerto? La misma mujer que había añorado durante su infancia, que había sido su luz en la oscuridad, ahora estaba allí, en un lugar que no se imaginaba. «¡Mamá!». Su voz salió como un susurro entre el bullicio. Pero ella solo lo miraba, con una mezcla de tristeza y determinación. Las llamas se reflejaban en sus ojos, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué haces aquí? ¿Estás viva?». Cada palabra pesaba como un plomo. «Escúchame, Alejandro, Ignacio». Su voz sonó clara, pero el horror en sus ojos era inconfundible. «No hay tiempo. Tienes que venir conmigo». Alejandro se quedó paralizado. Mientras miraba a su madre, un hombre del grupo de negro se acercó a ella, tocando su hombro. Con preocupación. «No deberías estar aquí, Laura. Ellos pueden encontrarte». «Hablo con mis hijos», respondió con firmeza. La urgencia llenaba el aire en torno a ellos. En ese momento, algo cambió. Uno de los hombres dio un paso al frente. Su mirada se centró en Alejandro. «Nosotros fuimos los que protegimos el secreto. Tu madre no es quien crees». Cada sílaba era un golpe. Los ojos de Alejandro se agrandaron mientras la tierra pareció temblar bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un hilo, asustado de lo que podía seguir. «Ustedes no son solo hermanos, no solo son hijos de don Fernando. Hay algo más». La revelación cortó la respiración. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más se escondía en su sangre? La figura enmascarada reapareció en la sombra de la casa en llamas. «No lo reveles», gritó, pero fue demasiado tarde. Un ruido estremecedor resonó en la distancia, una explosión aún más fuerte que la anterior. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. La verdad estaba aquí, y aunque estaba dispuesto a enfrentarlo, no estaba preparado para lo que vendría.
La madre de Alejandro avanzó y tomó su mano, mientras el hombre oscuro sonrió, una expresión que mostraba triunfante, que había estado esperando este momento por años. Ustedes han despertado más que secretos, han desatado una oscuridad que no comprenden. El suelo tembló nuevamente, y de repente, el cielo se tornó negro. Un vórtice se abrió en el aire, pero no podían analizarlo. Mientras un viento huracanado lo arrastraba, Alejandro sintió un golpe de adrenalina. La pregunta quedó flotando en el aire antes de ser tragada por el caos. ¿Quiénes eran realmente y qué iban a descubrir sobre su familia que jamás hubieran podido imaginar? Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, se dio cuenta de que quizás la forma en que habían vivido sus vidas nunca sería la misma. El eco de los gritos, de las explosiones, y la certeza de que todo lo que creían estaba a punto de ser destruido, llenó su pecho de terror. Y en la distancia, el oscuro destino llamaba, un futuro que ya no era seguro. «Mamá, espera», gritó, pero la niebla y el caos comenzaron a tragárselos. ¿A dónde los llevaría todo esto? ¿Acaso había algo más que perder? La niebla los envolvía, y Alejandro sentía que el corazón le golpeaba con fuerza, pulsando en su pecho mientras su madre, Laura, lo miraba fijamente. «No hay tiempo», repitió, su voz apenas audible entre el estruendo de las llamas. Los hombres de negro se movían, cada uno con una mirada de determinación y peligro. Al dar un paso hacia ella, Alejandro recordó las palabras de Valeria. No son solo hermanos. Su mente se llenó de preguntas, de un caos que amenazaba con aplastarlo. «¿Qué estás tratando de decir, mamá? ¿Por qué están aquí?» Antes de que pudiera obtener respuestas, el hombre que había hablado, con un rostro serio y decidido, dio un paso hacia adelante. «Laura, no podemos permitir que se queden. Ellos deben saber que están en peligro». Su tono grave era suficiente para helar la sangre de Alejandro. «¿De qué hablas? Estamos todos en peligro», gritó Alejandro, sintiendo la presión en su pecho. El caos que había visto en la mansión ya había comenzado a extenderse a su mente. De repente, un ruido ensordecedor rompió la tensión del momento. Un estallido más fuerte que el anterior hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Todo se volvió un frenesí. Las llamas comenzaron a engullir la entrada de la mansión y el aire se llenó de humo y gritos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ignacio, quien había estado al lado de su hermano, dio un paso al frente, sus ojos centrados en su madre. «Mamá, ¿qué pasa? Tienes que decirnos la verdad». La angustia en su voz resonaba como un eco, y Alejandro sintió que todo su ser estaba al borde de una revelación devastadora. Laura miró a sus hijos y en su rostro había una mezcla de amor y dolor. «Tienen que saberlo. Ustedes no son lo que creen. La verdad es más compleja que eso». Pero antes de que pudiera continuar, otro grito irrumpió en el aire. «Laura, vámonos». La figura enmascarada que había estado observando desde las sombras se lanzó hacia ellos, su intención clara, no dejarlos escapar. «¡Corran!», gritó uno de los hombres de negro, mientras una ráfaga de viento soplaba el humo a su alrededor. Recogiendo el momento, Alejandro e Ignacio corrieron hacia la salida. Pero Laura se quedó. «¡Mamá, ven!», Alejandro gritó, su voz entrelazada con la urgencia y el terror. Pero fue entonces cuando vio lo impensable. Laura, girándose, se enfrentó a la figura enmascarada. «No, ustedes no se lo llevarán». Un fogonazo iluminó la escena. Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La figura enmascarada, con una voz que vibraba de poder, respondió: «No tienes opción, Laura, sabes que tienes que hacerlo». Fue un instante mágico y horrible. Laura sacó algo del bolsillo de su abrigo, un objeto pequeño y brillante que a Alejandro le pareció familiar. «No lo haré», dijo con voz temblorosa, pero firme. «No te temo». Un instante después, el objeto estalló en luz, envolviéndolos a todos en una bruma cegadora. Alejandro sintió el calor de las llamas a sus espaldas y el aliento de su madre. Pero algo le decía que todo estaba a punto de cambiar. Cuando la luz se disipó, ya no estaban en su jardín. Se encontraban en un lugar diferente, una habitación fría y oscura, llena de sombras que danzaban a la luz. El aire era denso, casi pesado. Alejandro giró su cabeza, mirando a Ignacio, quien parecía igual de confundido. «¿Dónde estamos?», preguntó Ignacio, su voz temblaba. «Ya no estamos en casa, hermano.
dijo Laura, ahora con una expresión seria. Y ahora, los secretos que han estado ocultos anidan en el aire. Un profundo silencio se extendió, colmado de tensión. Se miraron unos a otros, sintiendo la incertidumbre a su alrededor. ¿Qué era todo esto? ¿Cuál era la conexión con la figura enmascarada? La realidad que conocían estaba desmoronándose, y los secretos familiares que creían resueltos ahora estaban al borde de ser revelados. Y aquí, en la penumbra, la verdadera pregunta surgió entre ellos. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para descubrir lo que realmente significaba ser parte de esta familia? ¿Y cuál sería el costo de conocer la verdad? La niebla los envolvía, y Alejandro sentía que el corazón le golpeaba con fuerza. Su madre, Laura, lo miraba fijamente. «No hay tiempo», repitió, su voz apenas audible entre el estruendo de las llamas. Los hombres de negro se movían, cada uno con una mirada de determinación y peligro. Al dar un paso hacia ella, Alejandro recordó las palabras de Valeria. No son solo hermanos. Su mente se llenó de preguntas, de un caos que amenazaba con aplastarlo. ¿Qué estás tratando de decir, mamá? ¿Por qué están aquí? Antes de que pudiera obtener respuestas, el hombre que había hablado dio un paso hacia adelante. Laura, no podemos permitir que se queden. Ellos deben saber que están en peligro. Su tono grave heló la sangre de Alejandro. ¿De qué hablas? ¿Estamos todos en peligro?, gritó, sintiendo la presión en su pecho. El caos que había visto en la mansión ya había comenzado a extenderse a su mente. Un ruido ensordecedor cortó el aire. Una explosión más fuerte que la anterior hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Todo se volvió un frenesí. Las llamas comenzaron a engullir la entrada de la mansión, y el aire se llenó de humo y gritos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ignacio, que había estado al lado de su hermano, dio un paso al frente, sus ojos centrados en su madre. «Mamá, ¿qué pasa? Tienes que decirnos la verdad». La angustia en su voz resonaba como un eco, y Alejandro sintió que su ser estaba al borde de una revelación devastadora. Laura miró a sus hijos, y en su rostro había una mezcla de amor y dolor. «Tienen que saberlo. Ustedes no son lo que creen. La verdad es más compleja que eso». Pero antes de que pudiera continuar, otro grito irrumpió en el aire. «Laura, vámonos». La figura enmascarada, que había estado observando desde las sombras, se lanzó hacia ellos. «¡Orran!», gritó uno de los hombres de negro, mientras un viento huracanado soplaba el humo a su alrededor. Alejandro e Ignacio se dieron la vuelta, pero Laura se quedó. «¡Mamá, ven!», Alejandro gritó, su voz entrelazada con la urgencia y el terror, pero cuando giró la cabeza hacia su madre, un estallido provenía de su dirección. Un fogonazo iluminó la escena. Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La figura enmascarada, con una voz que vibraba de poder, respondió: «No tienes opción, Laura. Sabes que tienes que hacerlo». Y de repente, la luz comenzó a brillar de una forma intensa y deslumbrante. Alejandro se cubrió los ojos, y un instante después, todo se tornó en un vacío de oscuridad y silencio. Ni gritos, ni explosiones. La sensación fue tan desconcertante que su corazón se detuvo. Cuando Alejandro volvió a abrir los ojos, se encontraba en un lugar diferente, un gran salón lleno de espejos y un aire gélido. Fue un momento surrealista. ¿Dónde estaban? Miró a su alrededor. Ignacio estaba a su lado, confundido, igual que él. «¿Dónde estamos?», preguntó Ignacio, mientras sus ojos buscaban respuestas. «No lo sé», murmuró Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. Laura estaba ahí, pero algo no encajaba. Las sombras parecían moverse, como si el lugar estuviera vivo. Un escalofrío recorría su espina dorsal. Fue entonces que una voz resonó en el aire, profunda y ecoica. «Bienvenidos, finalmente han llegado». La figura enmascarada apareció de nuevo, pero ahora sin su máscara. Alejandro e Ignacio se quedaron helados. Era alguien que conocían, o creían conocer. «Papá», exclamó Alejandro, la incredulidad haciendo eco en su voz. «¿Eres tú?». Don Fernando, su padre, sonrió con una expresión que no reconocían, pero que estaba llena de algo oscuro. «Esto es solo el principio, querido hijo. La verdad que buscan está mucho más allá de lo que ven». Alejandro se sintió mareado. «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo?».
A su lado, Ignacio parecía debilitado. ¿Es posible que todo esto sea una trampa?, preguntó, su voz temblando. Y de repente el aire se tornó pesado, casi palpable. Don Fernando se erguía ante ellos con un aura de poder. Ustedes son mucho más relevantes de lo que pueden imaginar. No solo son hermanos, son parte de un legado que no se detiene en la sangre, sino en lo que cada uno puede llegar a hacer. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. Basta, no me hables así, no sé de qué hablas. Escúchame. La voz de Fernando retumbó con fuerza. Ustedes deben unirse. Lo que viene es mucho más grande de lo que pueden manejar solos. De repente, un temblor sacudió el lugar. Las paredes comenzaron a crujir y las luces parpadearon. Alejandro miró a Ignacio, un miedo palpable lleno de sus ojos. La confusión y la rabia explotaron en el aire. En un instante, todo se volvió aún más caótico, un delirio de gritos, un rugido de fuerzas que parecían salirse de control. Alejandro sintió que su mente se retorcía mientras se preguntaba a sí mismo, ¿realmente conocían a su padre? ¿Lo que estaba por venir podría destruirlos? Y en medio de todo eso, una figura apareció de entre las sombras. Alguien más. No pueden irse, gritó, una voz conocida pero desgarrada. Era Valeria. Él no es quien dice ser. Las palabras le atravesaron como un dardo. ¿Qué más había que descubrir? La angustia se apoderó de Alejandro mientras el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Las verdades estaban al borde de ser reveladas, pero el tiempo se les estaba escapando entre los dedos. ¿Podrían enfrentarse a lo que su familia realmente significaba? El caos reinaba a su alrededor. Las llamas abrían su paso entre el humo y las sombras, creando un paisaje que parecía un infierno. Alejandro e Ignacio se encontraron en la sala, cada uno atrapado en su propia tormenta de emociones. La voz de Valeria resonaba en sus mentes. Él no es quien dice ser. El aire estaba cargado de tensión y miedo. ¿Qué hacemos?, preguntó Ignacio. Sus ojos reflejaban desesperación. Alejandro se dio cuenta de que su hermano también necesitaba respuestas, y eso solo aumentaba su propia angustia. Lo que su madre había dicho sobre la verdad, la conexión que los unía, pesaba sobre ellos como un ladrillo. «Mamá, ¿dónde estás?», exclamó Alejandro, buscando en el caos. Ese fuerte instinto de proteger a su madre lo llenó de rabia y preocupación. Estaba a solo unos pasos de ella, cuando don Fernando, su padre, levantó la mano. «Silencio», ordenó, cubriendo el ruido que lo rodeaba. «Esto es más grande de lo que puedes comprender, Alejandro». Pero antes de que pudiera continuar, la figura enmascarada apareció de nuevo, moviéndose rápidamente hacia ellos. «No te acerques», gritó Valeria, interponiéndose entre Alejandro y su padre, lo que hizo que Alejandro se detuviera en seco. La tensión cortante en el aire le hizo sentir que estaba a punto de explotar. «Valeria, no». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «No lo entiendes, debemos salir de aquí». Pero la mujer no retrocedió. «No hay salida, Alejandro. La verdad está aquí, y hay cosas que no sabes sobre ti y tu hermano». La luz de la sala comenzó a parpadear y el ruido aumentó. Era como si la casa misma estuviera a punto de desmoronarse bajo el peso de sus secretos. «Yo sé quién eres tú», continuó Valeria. Su voz se volvió más fuerte. «Siempre lo supe. Y ahora que todo está saliendo a la luz, no puedes ignorarlo». Alejandro sintió que su corazón se hundía. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ignacio, desconcertado. «¿Qué sabes, Valeria?». La mujer entrecerró los ojos, como si se preparara para revelar una verdad devastadora. «Ustedes no son solo dos hermanos, hay más». Y en ese instante, don Fernando se acercó un poco más. Parecía que la atmósfera se había llenado de una osada energía. «Basta», dijo él, con una voz firme. «Ahora no». Pero Valeria estaba empeñada en hablar. «No podemos seguir viviendo así», exclamó, su voz rasgada por la emoción. «La madre de ustedes, su madre, tenía un pasado que nunca debieron conocer hasta ahora. Ustedes son parte de un legado que no comprenden completamente». Las palabras vibraron en el aire, golpeando a Alejandro como si fueran un puño. «¿Qué legado?», exigió, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Dímelo». Pero antes de que Valeria pudiera contestar, el salón se iluminó de repente con un destello cegador. Alejandro cerró los ojos, y cuando los abrió, vio a su madre ahora ante la figura enmascarada,
que retrocedía con un gesto que parecía desesperado. «No puedes hacer esto», gritó Laura, sus ojos llenos de pánico. No puedo dejar que pase. Antes de que él pudiera comprender realmente lo que estaba sucediendo, un nuevo ruido estalló, y lo siguiente que vio fue un horror sin precedente. La figura enmascarada levantó su mano, y de su palma emergió una chispa brillante que se expandió en una esfera de luz. Todo se volvió borroso. Un grito desgarrador atravesó la sala. «No», se escuchó en el aire, mientras todo parecía desmoronarse. En un instante, la luz que surgía del hombre oscuro chocó con el vacío que había creado Laura, y una explosión repentina iluminó el cielo. Las paredes de la sala comenzaron a resquebrajarse. Alejandro miró a Ignacio y luego a su madre, sintiendo que el tiempo se detenía. «Mamá», se horrorizó. Ella estaba en el centro de la explosión. «¡Mamá!». Todo se llenó de polvo y oscuridad, y cuando Alejandro se levantó, se encontró en un lugar completamente diferente. Una aterradora desolación los rodeaba. Las llamas de la mansión y las figuras sombrías ya no estaban. Era un paisaje vacío, gris y silente. «¿Qué ha pasado?», murmuró Ignacio confundido. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor. En la distancia, un eco de risa resonó, un sonido casi demoníaco. Alejandro giró su cabeza, horrorizado. «¿Eres tú?», preguntó, sintiendo que su corazón se detenía. La figura enmascarada estaba de pie frente a ellos, y su risa resonaba a través del vacío. «Bienvenidos a la verdad». La revelación que estaba a punto de desvelarse golpeó tanto a Alejandro como a Ignacio, dejándolos en una encrucijada que ya no podrían ignorar. ¿Acaso todo lo que conocían era una farsa? ¿Podría haber algo aún más oscuro acechando en las sombras de su pasado? Mientras la risa retumbaba en el aire, un miedo helado se apoderó de ellos, y lo único que sabían con certeza era que el verdadero juego apenas comenzaba. La risa de la figura enmascarada resonaba en el aire vacío, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Bienvenidos a la verdad», dijo con un tono que hacía eco en las sombras. Sus ojos ocultos parecían brillar, llenos de diversión, ante el caos que había desatado. «¿Qué verdad?», murmuró Ignacio, temblando a su lado. Alejandro pudo sentir la incomodidad y el miedo que emanaban de su hermano. No era solo la situación, había algo más, algo profundo que los aterraba. La figura se acercó, y con cada paso la ansiedad crecía en el pecho de Alejandro. «Decídete, Alejandro, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar para descubrirlo todo?», preguntó, como si ya supiera las respuestas. «¿De qué hablas?». «No tengo tiempo para juegos», Alejandro gritó, la rabia y el terror chocando en él, pero la figura solo sonrió más ampliamente. Mientras el silencio se expandía, Alejandro se dio cuenta de que su madre había desaparecido entre el polvo. «¡Mamá!», gritó. Pero su voz se disolvió en el vacío. El ojo de tormenta que los rodeaba se sentía cada vez más opresivo. De repente, un temblor sacudió el suelo. En ese momento, Alejandro vio una luz brillante en el fondo. Era un portal, una especie de rayo que iluminaba lo que parecía ser otro mundo. A su alrededor, los hombres de negro comenzaron a murmurar entre ellos, sus rostros pálidos. «Nos están buscando», les advirtió uno, con un tono tenso. La figura enmascarada se echó a reír. «No pueden evitarlo. El legado siempre encuentra a quienes desea». En un giro inesperado, la figura retiró la capucha, revelando un rostro que Alejandro reconoció instantáneamente. «Eres tú», dijo, la incredulidad apoderándose de su voz. Era su hermano mayor, Miguel. «¿Cómo es posible?», preguntó, horrorizado, el corazón desbocado. «Lo ves, Alejandro. Por eso estoy aquí. Todo este tiempo hemos estado en un elaborado juego. Uno que tú ni siquiera comprendías», dijo Miguel, con una fría sonrisa. «Eres un traidor», le gritó Ignacio, pero Miguel solo se encogió de hombros, como si todo fuera un chiste. «No, solo estoy haciendo lo que debo. Ustedes no son solo hermanos, son parte de un linaje que ni saben que poseen». «Basta», Alejandro estaba fuera de sí. «No puedo creer qué estás diciendo», pero en su interior el terror comenzaba a hacerse un hueco, preguntándose si esas palabras podrían tener fundamento. Entonces, Miguel dio un paso. «Adelante». «¿Te interesa la verdad, hermano? ¿Lo que ha estado oculto por tanto tiempo?».
lo que todo el mundo se ha empeñado en mantener a raya. Tu madre, tu padre. Nada es lo que creen. No lo entiendo, balbuceó Alejandro, sintiendo que su alma se desgastaba. Pero antes de que pudiera preguntar más, un grito desgarrador resonó a su espalda. «¡Mamá!», exclamó Ignacio, mirando en dirección al pasado. En un instante, el aire se llenó de una energía oscura. Alejandro giró la cabeza hacia la luz del portal, y lo que vio lo detuvo en seco. Su madre aparecía, pero cambió su semblante a medida que se acercaba. La expresión de Laura estaba llena de desesperación. No, esto no puede estar sucediendo. ¿Mamá? Alejandro sintió un nudo en el estómago. La mirada de Laura dirigida a Miguel era fría. ¿Qué has hecho? No deberías estar aquí. La tensión llenaba el aire, tan densa que podía respirarse. Alejandro se encontró atrapado entre su madre y su hermano. Nunca había sentido tal nivel de confusión. ¿Qué está pasando? Dime la verdad, exigió. Pero Laura, con su voz temblorosa, pareció desvanecerse ante los ojos de su hijo. Miguel sonrió. Es demasiado tarde para la verdad, madre. Es hora de que ellos naufraguen. Antes de que pudiera reaccionar, una luz estalló en la habitación que los rodeaba. Una cortina de brillo que los envolvió. Alejandro se sintió arrastrado hacia él. Vórtice, y en medio de la confusión, el dolor de su madre desapareció. «Mamá», gritó una vez más, pero ya era demasiado tarde. Todo comenzó a desvanecerse. ¿Qué había pasado realmente? Mientras el portal se cerraba detrás de ellos, una pregunta flotó en su mente. ¿Qué tan traicionera era realmente su familia? ¿Y qué otros secretos se ocultaban en la oscuridad que aún no conocían? Alejandro se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La figura de Miguel, su hermano, se alzaba en la penumbra, con una mueca que fusionaba arrogancia y desdén. «Todo este tiempo», murmuró, el corazón latiéndole con fuerza. La risa de la figura enmascarada estaba sonando en su mente como un eco infernal, y cada palabra que Miguel pronunciaba llenaba el aire de verdad espesa y reveladora. «Tu madre siempre supo lo que eres, Alejandro. ¿Por qué crees que ha estado huyendo?», gritó Miguel, un destello de locura brillando en sus ojos. El mundo en su alrededor giraba, distorsionando menos que su enfoque en el rostro de su hermano. El silencio se apoderó del ambiente antes de que la voz de Laura, su madre, emergiera entre las sombras. «Miguel, no». Su grito reverberaba, pero el tiempo se desvanecía. Alejandro miró a su padre, su expresión había cambiado, un remordimiento que nunca antes había visto. «Lo que somos, merecemos saberlo», se atrevió a decir Ignacio, al borde del colapso. «La verdad, ¿qué? Es que hemos estado ocultando». Su voz cargada de angustia era como un disparo al aire frío. La figura enmascarada se acercó. Su presencia era una tormenta. La familia, la sangre, todo esto es solo una fachada. El verdadero poder reside en el conocimiento que han ignorado. La burla en su tono desgarraba la realidad. De pronto el espacio retumbó y las paredes comenzaron a temblar. El hilo de la conversación hizo que la verdad se sintiera aún más cerca. «Basta», ordenó Laura, el miedo entregado en su voz. La sala se tensó, como una cuerda dispuesta a romperse. Alejandro sentía el sudor frío en su frente, pero había algo más: determinación. No podía dejar que esto los destruyera. «¿Qué es lo que sabe ella?». Alejandro frunció el ceño, incapaz de mirar a otra parte cuando su vida dependía de ello. «Ella fue parte de todo esto, Alejandro. Tu madre renunció a la verdad por su propia seguridad, por protegerlos. Pero los secretos son como sombras. Siempre regresan». El eco de su hermano lo golpeó. «No». Alejandro, sintiendo el nudo afincarse en su garganta, se dirigió a Laura. «¿Esto es cierto, mamá?». Esa mirada en sus ojos. Un reflejo de dolor y miedo que nunca pensó ver reflejado en ella. Laura, con lágrimas brotando, asintió. «Hay un legado que han ignorado, una historia que no les pertenece. Pero ahora que todo ha sido revelado, los peligros vienen tras». «Ustedes». Las sombras se arremolinaron cuando un estruendo apareció en el horizonte. El vórtice comenzó a formarse, y junto a ello, una voz resonó profunda y aterradora. «No se irán sin enfrentar lo que son. Han despertado un poder que no pueden controlar». Un aire de terror llenó el espacio, y aunque Alejandro se sentía paralizado, el deseo de luchar creció en su interior. «Estamos juntos en esto», gritó,
aferrándose a Ignacio. Nunca me dejasteis atrás, Miguel, también eres parte de esto. Se enfrentaron al caos, el tiempo congelado por la explosión de emociones, y en ese instante, comprendieron. La verdad no era solo la sangre o un nombre, la verdad era su unión. La luz del vórtice brilló. Intensamente y juntos avanzaron hacia ella. Cuando cruzaron el umbral, la energía los envolvió como una manta cálida. Y repentinamente, todo se calmó. Se encontraron en un claro, rodeado por un bosque luminoso. La luz del sol brillaba a través de los árboles y el canto de los pájaros resonaba suavemente. ¿Estamos a salvo?, preguntó Ignacio, buscando respuestas en la mirada de su hermano. Sí, pero hay que mantenernos unidos, respondió Alejandro, consciente de que el verdadero desafío había comenzado, porque ya no eran solo hermanos perdidos. Eran un frente contra la oscuridad que había acechado su vida. Así, mirando hacia el horizonte, un nuevo propósito renació en ellos. Juntos enfrentarían cualquier reto y, más importante aún, se niegan a dejar que el legado familiar los aplaste. Sonreían, la esperanza brillaba en sus corazones. Pero antes de despedirse definitivamente, Alejandro levantó la mirada hacia el cielo. Era el momento de compartir su historia, el momento de conectar con los demás. Tú también puedes ser parte de esta historia. Necesito que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte más relatos como este. Detona el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan creciendo. Inflama la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo.